El Día del Patrimonio es la fiesta cultural más importante del país en la actualidad. La categoría de patrimonio cultural inmaterial es una de las más nuevas, es una recién llegada a la conceptualización del patrimonio. El nombre de la figura a homenajear es el del doctor Manuel Quintela. Quintela no fue el único que tuvo la idea del hospital, pero fue el que lo pudo lograr, fue el que lo pudo hacer realidad. La obra que estamos viendo aquí es una obra de Torres García de 1911. Tiene un montón de problemáticas, pero se resuelve. El Día del Patrimonio va a estar marcado por lo que hemos vivido, pero será igualmente un día de disfrute que debemos valorar y apreciar en toda su dimensión. Cuando hablamos de patrimonio y sobre todo de patrimonio cultural, hablamos de una entidad compleja, de un concepto que involucra una cantidad de ideas y al mismo tiempo una cantidad de dimensiones que involucran a la gente, que involucran a las comunidades y que, por tanto, no admiten definiciones únicas. En general hay una mirada acerca de que el patrimonio se vincula a lo que tiene espesor histórico. Esta es una mirada generalista porque nosotros debemos pensar que el patrimonio lo estamos construyendo hoy. Lo que sí es cierto es que para que esos bienes culturales que serán en algún momento patrimonio logren serlo, necesitan de un grado alto de identidad de la comunidad con ellos. Y esto se logra a través del tiempo. Podemos asumir, efectivamente, desde que se ha establecido el concepto de patrimonio cultural en forma más orgánica, en forma más definida, que muchos bienes culturales se han perdido justamente si nosotros tomamos como vara de medida el concepto actual de patrimonio. La Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, que es la institución que vela por esos bienes culturales, ha ido obviamente estableciendo ajustes, cambios a las distintas miradas que sobre el patrimonio se han establecido a lo largo de estas décadas. La ley fue creada a comienzos de los años 70, han pasado por lo tanto casi 50 años y en ese tiempo las políticas en materia patrimonial, las propias normas que se han ido incorporando y ayudando a la ley a tener su ayornamiento han sido en vínculo, podríamos decir, muy directo con lo que es los ajustes que en el mundo entero el concepto de patrimonio va teniendo. La Comisión está permanentemente revisionando bienes que pueden integrar la lista. En estos momentos se está tratando la declaratoria de Monumento Histórico Nacional del garage de ambulancias del Ministerio de Salud Pública, algo impensable en otro momento, ¿no? Una obra magnífica, realizada, proyectada por el arquitecto Julio Vilamajó,
Pero bueno, dado el carácter del programa, posiblemente hace décadas atrás a nadie se le ocurriera integrarlo en la lista de patrimonio, del país, porque eran otros los grandes temas del patrimonio. El patrimonio cultural es un concepto que no tiene más de 300 años, que fue a finales del siglo XVIII siendo estructurado, pensado, definido, pero básicamente podríamos decir que es aquel conjunto de bienes culturales que no solo involucran bienes materiales, sino bienes inmateriales, prácticas, saberes, experiencias, y por supuesto también involucran a la comunidad en un proceso de fuerte identidad con esos bienes culturales. La categoría de patrimonio cultural inmaterial es una de las más nuevas, es una recién llegada a la conceptualización del patrimonio. En sí el concepto refiere a aquellas prácticas de la cultura cuyo principal aspecto es inmaterial. Por ejemplo, prácticas musicales. Todos conocemos la declaración que tiene Uruguay de tango y candombe como patrimonio de la humanidad. Hace ya 2 años estamos trabajando con otras prácticas que UNESCO prevé, ¿verdad?, del patrimonio inmaterial, como por ejemplo aquellos conocimientos que se transmiten de generación en generación, que tienen que ver con prácticas artesanales, por decirte un ejemplo, la huasquería que estamos trabajando, o los coros de durazno que inventariamos en un primer inventario del patrimonio nacional que realizamos. También refiere a lo que son las festividades, por ejemplo, de los pueblos. Aquellas, a todas no, aquellas que tienen que ver con la identidad, que tienen que ver con prácticas culturales que son inherentes a una comunidad determinada. Creo que lo más interesante cuando hablamos de patrimonio cultural inmaterial es que es una herramienta de gestión y que refiere no a la cosificación de una práctica, sino precisamente a la revalorización. Entonces, lo interesante cuando uno habla de patrimonio nunca es una mera declaración que queda colgada en una pared. Cuando algo se declara patrimonio es en realidad iniciar una gestión y un disfrute público de algo que nos pertenece a todos. El Día del Patrimonio es la fiesta cultural más importante del país en la actualidad. Nació en los años 90 por iniciativa del arquitecto Louis Livny, quien, mirando esta experiencia en Francia, decidió organizarla en el país con una buena recepción del público y con unos efectos únicos en lo que hace a ubicar al patrimonio dentro de los grandes temas de Estado del Uruguay. Hasta hoy, la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación está integrado por 9 miembros titulares y 9 miembros alternos. Esto hace a la dirección de la comisión como tal, pero tiene sus departamentos permanentes en el área de arqueología,
de arquitectura y de restauración. Todo esto debe constituirse en el cuerpo técnico de la comisión, que asesora a la comisión y que lleva adelante todo lo que tiene que ver con la fiscalización de actuaciones dentro de los bienes culturales y recomendaciones a los efectos de la mejor preservación y conservación de esos bienes. Allí hay un saber acumulado muy importante en términos arqueológicos, en términos arquitectónicos, en términos de restauración. El taller de restauración, que es una institución que precede incluso a la Comisión de Patrimonio, tiene sus técnicos en distintas áreas y aportan al país la recuperación de una cantidad enorme de bienes artísticos, documentales, bienes de archivo y bienes incluso en algunos casos utilitarios. Este departamento cumple la función de encargarse de conservar, preservar y restaurar las obras de arte del Estado. Atendemos en realidad a todo el país, ¿no? No solo nos encargamos de conservar y preservar las obras de arte de Montevideo, trabajamos con los museos del interior, con las casas de cultura, y cuando ya sea o un museo o una casa de cultura o quien necesite los servicios del Departamento de Restauración, se comunica con la Comisión de Patrimonio, se hace una nota haciendo el pedido puntual de lo que se necesite. La comisión evalúa y bueno, y así se van dando las prioridades, ¿no?, del trabajo. Acá estamos en el área de papel, laboratorio de papel, que es uno de los laboratorios que funcionan acá en el departamento. Tenemos el área de papel, el área de pintura y el área de escultura, y un área administrativo, ¿no? Acá generalmente conservamos y restauramos todo lo que tiene como soporte el papel. Sean documentos, planos, después obviamente obras de arte, acuarelas, grabados. En este momento estamos con unos planos del Palacio Taranco, del edificio del Palacio Taranco, que estamos tratando de salvarlos. Estaban en un depósito, en el Taranco, y vinieron para acá para ser tratados, limpiados, bueno, reparar lo que haya que reparar, y después que estén prontos vuelven a su lugar de origen, que es el Taranco. Cualquiera de las áreas, papel, pintura o escultura, la obra entra, transita y después que está restaurada vuelve a su lugar de origen. No queda nada en el departamento. El papel sufre un deterioro mucho más agudo que podríamos hablar de una escultura o de una pintura, porque en realidad, claro, la fragilidad del papel es mayor. Eso implica también que el tratado del papel sea mucho más delicado. Entonces, a ver, todas las restauraciones son delicadas, pero creo firmemente que el papel en lo puntual, al ser mucho más frágil, necesita otro tipo de conservación y de restauración.
Acá estamos en el taller de escultura. Acá llegan las obras, las esculturas, monumentos, pequeñas esculturas que necesitan conservarse y restaurarse. Tenemos una compañera que es la técnica en escultura, Adriana Penades, que cubre dos áreas. Cubre el área administrativa, técnica administrativa, en cuanto a todo lo que es fichas y llevar toda la administración del departamento, y después se intercala con la restauración de esculturas acá en el taller. Hay restauraciones que se tienen que hacer in situ, ¿no? Por las dimensiones y porque directamente no se pueden trasladar, entonces se traslada al técnico al lugar donde esté la escultura. Hasta donde lo que me tocó vivir a mí es un caballo que tenemos abajo de Severino Pose. Creo que fue lo más grande que yo vi. Lo donaron acá al departamento y para poder entrarlo hubo que primero trozarlo y después entrarlo por el techo porque por la puerta era imposible. Tenemos dos áreas de pintura. Tenemos un área que es como en esta, es lo que trabajamos obra mediana y pequeña. En este caso estamos trabajando una obra grande, y después enfrente, que es un área que ahora no está habilitada porque está en reforma, tenemos el área que podemos trabajar obra de mayor formato en el área de pintura. Un problema que tiene el Uruguay es que no tiene formación en restauración. Por lo tanto, los cuadros de restauradores son pocos. Entonces, si existiera un amplio abanico en posibilidades de restaurar obra, generar evaluación y seguimiento con otros restauradores, sería una forma de ir paliando la problemática. Pero nosotros básicamente lo que hacemos de acá es, hacemos relevamientos, traemos obras, restauramos y también hacemos relevamiento para prevención de problemáticas. El nivel que trabajan ahí son los conservadores de las instituciones, que hoy día ya hay un mayor nivel de profesionales que están trabajando en esa área. Es gente que estaba trabajando y la formaron un poco, y ahí se fue como se está articulando. Hay un trabajo más en conservación, que sería lo ideal. No llegar a la restauración, sí conservar para no llegar a tener que restaurar. A la hora de trabajar hay que trabajar con el mismo respeto con una obra de un consagrado y con una obra que no sea un consagrado, porque la consagración en el fondo es una consagración dictada por el campo de la cultura, pero el artista que metió su sinceridad a la hora de trabajar, lo hicieron todos por igual. Entonces, cuando nosotros trabajamos, tenemos que tratar de trabajar con la misma sinceridad si es un consagrado o no es un consagrado. Además, técnicamente es lo mismo. Bueno, la obra que estamos viendo aquí es una obra de Torres García de 1911, y bueno, es una obra que estaba en la presidencia, en el edificio anterior de presidencia, donde ahora está ACE. Es una obra del periodo clásico de Torres García. Es una obra que tiene particularidades porque está hecha sobre tela, pero está hecha con témpera y también tiene óleo. Tiene particularidades que hay zonas que no se entiende muy bien si tiene pentimentos o si hay una intervención con óleo de una persona que no es Torres. Se está haciendo una limpieza, pero es una obra que para el tiempo que tiene, para haber sido hecha con témpera y haber estado expuesta mucho tiempo, tiene
nivel de conservación. Tiene un montón de problemáticas, pero se resuelve. El trabajo que nosotros realizamos con Alberto, que es un compañero de años también, lo que tiene es que es un trabajo medio a escondidas. En realidad la gente lo que ve es la obra terminada y no ve todo el proceso que hay por detrás. Entonces cuando uno trabaja por mucho tiempo sobre una obra, después esa obra se va y se ve expuesta, cuando uno lo ve, en realidad se acuerda de todo el tiempo que estuvo trabajando sobre esa obra, haciendo esto. Se ve un montón de placer de darle una función, recuperar una función plástica a una obra que la había perdido en algún momento. Algunos días del patrimonio tuvieron muchísimos nombres y en alguna medida cuando hay un exceso de nombres no hay ningún nombre. Nosotros en este año queremos retomar la senda de identificar el Día del Patrimonio con un nombre, fundamentalmente con un nombre, pero también con una consigna. La consigna en relación, obviamente, a la figura elegida para dar nombre al Día del Patrimonio. Y en la conjunción de ambas está la mayor potencia que marca en el tiempo y en el recuerdo qué día fue dedicado a un tema o a otro en función de este nombre y de esta consigna, que es medicina y salud, bienes a preservar. Notarán que la palabra bienes y la palabra preservar son términos fuertemente vinculados al concepto de patrimonio y creemos que efectivamente son bienes que la sociedad toda debe tener en cuenta y hace también a la calidad de vida de esa sociedad y por lo tanto el patrimonio tiene sin duda mucho que decir en torno a este valor social. Como saben, el nombre de la figura a homenajear en este Día del Patrimonio 2020 es el del doctor Manuel Quintela. Su nombre surge básicamente en relación con quién fue Manuel Quintela y, por supuesto, con la contemporaneidad que nos toca vivir, es decir, este tiempo de pandemia donde la sociedad toda del país debe homenajear y poner en valor a todo el personal de la salud que involucra a médicos, que involucra a enfermeras y enfermeros, a administrativos, a todos los obreros de la salud y que jugaron un papel protagónico en la vida del país. En alguna medida esto muestra las relaciones del patrimonio con el presente, ¿no? Es decir, parecería que es razonable vivir el patrimonio en términos de presente y es por eso que se seleccionó el nombre del doctor Manuel Quintela como un nombre representativo para el eje temático del Día del Patrimonio. Manuel Quintela es un médico que nació en 33, en 1865, el 25 de julio, hijo de un padre portugués y una madre francesa, de una familia que tuvo 17 hermanos.
El padre con este era el tercer matrimonio que tenía, o la tercera pareja que tenía. En Montevideo ingresa a la Facultad de Medicina después de haber pasado por la Sociedad Universitaria, que era una institución creada por jóvenes liberales para dar educación secundaria y preparatoria cuando la oficial estaba prohibida, época de la Torre. En ese ambiente se forma Quintela en su enseñanza secundaria y ahí entra en la actividad política junto con entrar a la Facultad de Medicina. En la Facultad de Medicina ingresa en 1885 y en el 86 participa en la Revolución del Quebracho, que es una revolución contra el régimen dictatorial de Máximo Santos. Se gradúa en 1889, al término de ese año, y se va a París, donde se especializa en otorrinolaringología con un exponente muy importante de esa especialidad, que era Henri Luc, que se había formado sobre todo en la Escuela de Viena, cuando la especialidad de otorrinolaringología estaba naciendo. En el 1891, viene a Montevideo, le ofrecen trabajar en el Hospital de Caridad gratuitamente y él accede y trabaja allí 4 años. Desde que se creó este hospital hasta 1911, desde 1788 a 1911 se llamó Hospital de Caridad, que con su gente, sus empresarios, como Francisco Antonio Maciel, y un grupo humano, católicos, gente de iglesia, pero dispuestos a servir a los más necesitados, a los pobres de solemnidad que necesitaban atención en un hospital que no existía hospital para los pobres. Y la Hermandad de Caridad, liderada por un jovencísimo Francisco Antonio Maciel, le propuso a la autoridad española montevideana crear el hospital. Y lo lograron. El hospital chiquitito, una casita al principio de 2 salas, evolucionó porque desde que abrió sus puertas el Hospital de Caridad en 1788, nunca más la cerró. A esa historia se sumó una historia médica, una historia de médicos extranjeros y luego médicos nacionales que fueron desarrollando su trabajo aquí adentro. El hospital se expandió de forma extraordinaria, se convirtió en el mejor hospital de América del Sur a partir de 1850. El hospital que vemos hoy, el Maciel, tiene su comienzo edilicio en la década de 1850 y terminó de construirse en la década de 1890. A fines de la década de 1910, este hospital estaba abarrotado de gente. El Hospital Maciel atendía todas las enfermedades y ya no daba abasto. Por lo tanto, el Estado, la Asistencia Pública Nacional, tuvo que pensar en tener un segundo hospital general. Tomaron la decisión de que el viejo asilo de mendigos, que venía desde 1860, convertirlo en hospital general y hacer un nuevo asilo de crónicos y mendigos, el Piñeiro del Campo que tenemos hoy. Y en 1922 se inauguró el Hospital Pasteur como nuevo hospital general. ¿Y quién lo alimentó? De profesores, de médicos y funcionarios. El Hospital Maciel. Aquí se formaba todo el mundo, ya había buenos clínicos jóvenes formados que fueron a trabajar al Hospital Pasteur. Ya está por cumplir sus 100 primeros años de hospital general y el Hospital Pasteur generó una nueva camada de profesores, una nueva experiencia de la medicina en un barrio emblemático de Montevideo, en el viejo barrio de La Unión,
Pensar que el edificio fue el que creó Oribe para universidad, para academia, y terminó siendo un hospital general, que es nuestro segundo gran hospital general. El mérito del Hospital Padre-Madre, el Maciel, pero el hijo, el Hospital Pasteur, llegó a tener una personalidad médica extraordinaria, creó medicina de vanguardia. A partir de 1878 entró la Facultad de Medicina al Hospital Maciel. Entraron figuras como Pedro Vizca, como Francisco Soca, como Américo Ricaldoni, como Manuel Quintela, progresivamente, cada uno a su tiempo. Manuel Quintela trajo una nueva especialidad por primera vez a este hospital. En 1900 fue nombrado catedrático de otorrinolaringología. Él creó esa cátedra. Los años previos, desde que se recibió hasta 1900, él trabajó honorariamente, gratuitamente, trayendo lo que él había aprendido. Pero todos sus compañeros lo acompañaban. Es un movimiento, ellos se preocupan por atender al paciente, por enseñar, por investigar, pero también que el hospital tuviera un desarrollo. Todos ellos colaboraron con la asistencia pública nacional para que se convirtiera en un servicio del Estado floreciente, digno. Les importaba poco el dinero a ellos. La Facultad de Medicina, creada en 1875, comenzó a funcionar en 1876, con las primeras dos cátedras, una de anatomía y otra de fisiología. Los primeros profesores y los primeros decanos, los primeros 8 decanos, fueron personas extranjeras, porque había pocos médicos, no había médicos creados oriundos del país. El primer médico uruguayo se había formado en París, Teodoro Miguel Vilar de Bo, y otros se habían formado en la Facultad de Medicina de Buenos Aires. Durante muchos años los mejores médicos uruguayos se iban a instruir a París. Y de allí vinieron varios que luego serían profesores y aún decanos. En 1908, en diciembre de 1908, se aprueba una ley orgánica de la universidad que cambia la estructura de los consejos de las facultades, determina la formación de los consejos, la designación de los decanos y una nueva estructura para la universidad. Allí Quintela es designado decano, electo decano por el consejo de la facultad, que ya tiene representación de los 3 órdenes: profesores, egresados y estudiantes, en una representación indirecta a través de otros egresados. Con el primer decanato de Quintela, un primer decanato que en realidad comprende 2 periodos, de 1909 a 1915, se realizan una cantidad de transformaciones en la Facultad de Medicina que van a ser muy importantes para su destino futuro. Primero, la terminación de la construcción del propio edificio central de la facultad. Se pone la piedra fundamental y la Facultad de Medicina demora mucho en construirse. Había sido precedida por una gran discusión parlamentaria sobre el emplazamiento, si ese era el lugar o no, y allí tuvo un papel importante Francisco Soca, que defendió como médico, profesor y orador brillante ese lugar para que fuera el que sirviera de asiento a la Facultad de Medicina. La primera edificación se inaugura en 1908 con el Instituto de Química, que es el pabellón más cercano actualmente al Palacio Legislativo.
asume Quintela y tiene que hacer una larga lucha para conseguir los recursos para terminar el edificio principal de la facultad, ese que todos conocemos hoy, y que dio lugar a la ubicación del instituto y la creación del Instituto de Anatomía, el Instituto de Fisiología, todo el edificio central con la administración de la facultad, la biblioteca y todos los servicios anexos. En su trayectoria a través del decanato de la facultad tuvo enorme cantidad de realizaciones. En primer lugar, la organización de la propia enseñanza de la facultad. Hizo un plan de estudios nuevo, dándole énfasis a la enseñanza de las patologías, separándolas de la enseñanza clínica, y una cantidad de innovaciones y de creaciones de institutos, de laboratorios. En fin, vigorizó la facultad de una manera extraordinaria, ordenó administrativamente la facultad, generó los legajos para los estudiantes y para los docentes, hizo el carnet de estudiante, en fin, una serie de innovaciones. Uruguay tiene un rico patrimonio en medicina, tanto por las figuras que han surgido, como por los individuos que se han destacado haciendo innovaciones, creaciones, investigaciones, algunos de trascendencia mundial. Y muchos que viven en el país y muchos otros que viven en el exterior, pero que reconocen su raíz en la Facultad de Medicina de Montevideo, que es una marca histórica y que le ha dado mucho prestigio, que es importante preservar y acrecentar. El Día del Patrimonio implica una organización grande que comienza muy temprano. Ya en marzo, definido el Día del Patrimonio en su nombre y en su consigna, comienza toda una labor donde algunos funcionarios tienen la tarea específica que desarrollar en los meses siguientes. Implica una tarea muy grande de coordinación, de acuerdos, de convenios, de obras a realizar, que bueno, están siendo articuladas por estos funcionarios y que debe lograrse la mejor puesta a punto para la fecha del primer fin de semana de octubre. En este caso, la figura del doctor Manuel Quintela se centra como una figura relevante de la medicina nacional, una de las más relevantes figuras de la medicina nacional. Quizás lo más notorio y conocido es su iniciativa de construir el Hospital de Clínicas. Ustedes se imaginarán que en una iniciativa de este tipo no puede haber una sola persona, hay muchísimas personas, todas importantes, pero bueno, en alguna medida el homenaje va para él y de hecho el Hospital de Clínicas lleva el nombre del doctor Manuel Quintela. Quintela se movió en lo que nosotros llamamos, en este momento se nos ocurrió, un triángulo quinteliano. ¿Cuál era el triángulo quinteliano? El primer lugar de trabajo de él fue el Hospital de Caridad, que pasó a Maciel en 1911. El segundo lugar donde él trabajó fue la Facultad de Medicina de General Flores, porque la facultad era pequeñita en Ciudad Vieja y su generación vislumbró tener una gran facultad de medicina.
un templo de la medicina al servicio del pueblo uruguayo. Manuel Quintela a la cabeza tomó la idea de uno de los mejores maestros de ellos, que era Pedro Vizca, que enseñó en este hospital la clínica médica universitaria. Pedro Vizca soñó en la necesidad de tener un hospital para la universidad y que la universidad tuviera su independencia del poder estatal. Era una utopía, era un sueño. Vizca lo planteó y Quintela fue el abanderado. Batalló por años, convenció a todos sus compañeros que era el mejor camino, a sus compañeros de profesorado, y llegó a convencer a nuestros parlamentarios como una hormiguita durante años para que se votara la ley de creación del Hospital de Clínicas en el año 1926. Ahí se completa el triángulo quinteliano: Hospital de Caridad, Hospital Maciel, Facultad de Medicina General Flores y el nuevo hospital. Quintela no fue el único que tuvo la idea del hospital, pero fue el que lo pudo lograr, fue el que lo pudo hacer realidad. Y ese es el mérito principal que tiene Manuel Quintela. La Facultad de Medicina le encomendó, cuando terminó el decanato, el último decanato, en 1926, le encomendó una misión para viajar a Europa y Estados Unidos junto con el arquitecto Mario Moró, de la Asistencia Pública Nacional, a fin de visitar los hospitales más modernos y que pudiera hacer un informe que orientara la construcción de ese hospital a futuro. Ya se había realizado una primera etapa del concurso de proyectos para el hospital. Y la idea que había, habiendo adquirido ese predio enorme que tenemos, donde se implantó finalmente el hospital, de 12 hectáreas, era de hacer pabellones ahí separados, vinculados por caminería y por túneles subterráneos, para vincularlos de muy baja altura, lo cual ocuparía prácticamente todo el predio. Cuando se produce la visita de Quintela y Moró en Estados Unidos y en Europa a enorme cantidad de hospitales, visitando múltiples ciudades en Estados Unidos, en Alemania y en Francia, hace desde Francia un informe en abril de 1928 y se inclina por lo que le había entusiasmado de los hospitales en altura de los Estados Unidos. Eso motiva que, con su informe, la Facultad de Medicina tiene que hacer una segunda etapa del concurso de proyectos y ahí se cambia por el monobloque, que en su momento parecía una cosa gigantesca y que realmente es una obra de la mayor envergadura, pero que resultó ser de gran utilidad por la funcionalidad que tiene tener todos los servicios reunidos con la jerarquía adecuada y con todos los aditamentos para hacer que el edificio funcione. El Hospital de Clínicas puede ser el nieto del Hospital Maciel y del Hospital Pasteur, porque cuando el Clínicas, el mejor hospital de América de su momento, con esa arquitectura de vanguardia y esa medicina uruguaya en un estado de lozanía y de vigor, la década de 1950, se alimenta de profesores que salen del Hospital Maciel, pero salen también del Hospital Pasteur para trabajar en el nuevo hospital para la población. Lamentablemente, Manuel Quintela no lo vio, porque quemó su vida tanto al servicio de facultad que, estando en una asamblea en el edificio de General Flores, donde se lo recuerda a través de una placa, el anfiteatro donde murió se llama Manuel Quintela y ahí hay una placa que dice: aquí terminó su vida Manuel Quintela, en una asamblea de colegas profesores donde se dice místicamente, ojalá haya sido así, que las últimas palabras
de él en el momento que hace el ictus, el paro cardíaco para morir, fue los estudiantes, que es el motivo central de la Facultad de Medicina, los estudiantes, los que se forman y los que van a ser futuros médicos. La generación de Manuel Quintela, la generación de profesores, son los maestros de la medicina uruguaya. Sus maestros anteriores, excepto Pedro Vizca, eran profesores extranjeros, emigrantes, por distintos motivos que no eran profesores de alta competencia. Pero la generación de Quintela absorbió lo que les pudieron dar aquellos profesores extranjeros, lo que les pudo dar el primer gran maestro, que fue Pedro Vizca, que fue el que les dio el espíritu a todos, y luego ellos se convirtieron en maestros. Por eso son los creadores verdaderos de la medicina nacional. ¿Sí? Eso es la generación fundacional de la medicina nacional. Eso es el pilar de nuestro patrimonio médico, clínico, humanista, ético y científico. Esa producción de médicos que hizo la Facultad de Medicina, primero a través del Hospital de Caridad y luego a través del Hospital de Clínicas y de otros hospitales que también tenían funciones docentes, llevaron médicos a los rincones más alejados del país, dando servicios de calidad que con el paso de las décadas cada vez fueron de mayor jerarquía. Hoy día la mayor parte de las especialidades están presentes en todos los departamentos, en las capitales departamentales, y podemos estar orgullosos de esa organización sanitaria que contribuye a conservar, a mejorar la salud y a prevenir en salud a toda la población. Esto es uno de los orgullos que tiene el país y que se reflejan también en esta situación de pandemia donde tenemos una peculiaridad epidemiológica tan particular que nos distingue en la región. Por eso que me parece tan acertado haber elegido el nombre de Manuel Quintela como símbolo para representar lo que es la organización de la salud y de todos los que participan de esa actividad. En el 2020 el Día del Patrimonio va a estar sin duda marcado por lo que hemos vivido en este mismo año y por lo tanto será un Día del Patrimonio con responsabilidad, con un protocolo que debemos respetar, pero será igualmente un día de disfrute, un día de conocimiento, un día de visita que debemos valorar y apreciar en toda su dimensión. Es un día para todos, es un día en el que participan absolutamente todos los uruguayos, pero también muchos extranjeros que nos visitan, porque el Día del Patrimonio se ha transformado efectivamente en un producto turístico importantísimo del país. A su manera, todos viviremos ese Día del Patrimonio, los días 3 y 4 de octubre, desde el Presidente de la República, que abre las puertas de su casa a los museos, a muchísimos particulares que entienden que tienen bienes para exponer, divulgar, socializar. Y es por esto que el Día del Patrimonio los uruguayos lo sentimos como tan nuestro.